día de ayer de parte de la Policía de Carabineros, en donde se nos niega la fuerza pública en las acciones que en el futuro se desarrolle la Municipalidad de La Florida en el contexto de la demolición de las casas así llamadas narcos. Nos ha parecido pertinente reunirnos con ustedes para contar nuestra versión y nuestra posición. Efectivamente, hace 48 horas llegó este documento, este oficio, firmado por el prefecto de la zona, pero partamos diciendo que esto no es una decisión que haya tomado un prefecto, esto es una decisión que viene del alto mando de Carabineros de Chile, partiendo por su general director, el general Yáñez, a quien traté de ubicar por teléfono hace 48 horas y no hemos tenido noticias. ¿Qué dice este oficio básicamente? Primero, señala que las demoliciones narco, al no contar con una autorización expresa para demoler las ampliaciones por parte del Ministerio Público, adolecen de un vicio de legalidad. Este primer punto ya es muy sorprendente, porque quiere decir que Carabineros se da cuenta, o el alto mando de Carabineros se da cuenta después de 82 días, después de 5 meses, 82 días desde la última demolición, después de 5 meses de la primera demolición, que ha violado la ley sistemáticamente porque no tenía una orden de un fiscal. Este es un error o una mentira, porque hay ciertos errores que cuando son tan grotescos se convierten en mentiras. Porque en primer lugar, para demoler una vivienda que tiene ampliaciones ilegales, no se requiere la autorización del Ministerio Público. Basta con que la ley no se cumpla y el llamado a pedir la fuerza pública es el municipio respectivo, esta municipalidad o cualquiera otra. Primer error o mentira. Será el mando quien tendrá que determinar qué tipo de asesoría jurídica tiene que le permite establecer un hecho tan falso como este. Para demoler una ampliación, evidentemente no se requiere la autorización de un fiscal. Distinto es cuando hay la comisión de un delito específico y flagrante, como por ejemplo lo que ocurrió cuando demolimos y encontramos una caleta narco. Al momento de demoler la ampliación ilegal, encontramos una caleta narco y la municipalidad inmediatamente se detiene y entra el Ministerio Público quien toma las decisiones. Ahí sí, es el Ministerio Público quien tiene la total autonomía y la exclusividad de la acción penal. No es la municipalidad la que tiene que dar instrucciones ni solicitar fuerza pública para encontrar o perseguir a un narcotraficante tal como encontramos esta caleta narco. Respecto a las demoliciones de las ampliaciones, no se requiere. Por tanto, de nuevo, este primer punto o es un error grotesco en términos jurídicos o directamente es una mala mentira para impedir el funcionamiento de la demolición de las casas narcos. Lo segundo que se nos dice es que en el contexto del operativo que todos vieron, en donde nosotros nos reunimos con un general, le pedimos el auxilio para demoler 3 viviendas con ampliaciones ilegales. En ese contexto encontramos en el entorno un mausoleo narco, que no era más que un galpón que cayó en menos de un minuto por el accionar de las motoniveladoras de la Municipalidad de La Florida. Ahí se nos señala que se habría puesto en riesgo a los carabineros porque se requería una mayor respaldo, una mayor planificación. Primera pregunta, ¿fueron o no fueron las policías, y particularmente carabineros, en días antes a ver el lugar? ¿Qué otros recursos se necesitaba si estaba Carabineros, Fuerzas Especiales, COP, GOPE? ¿Había que traer a las tortugas ninjas? ¿Había que llevar a un grupo SEAL, de un comando especial? No, estaban todos los recursos necesarios para enfrentar una situación así. Porque además, déjenme decirle una sola cosa. ¿Qué autoridad pública frente a un delito flagrante no ejerce el imperio del derecho? ¿Cómo es posible que no estén de acuerdo entre el gobierno y Carabineros respecto de lo que ha dicho el mismo presidente? Vamos a demoler los mausoleos. Pero cuando nos encontramos con uno, en el ejercicio de la demolición de las casas, resulta que estando el GOPE, el COP, Carabineros, la municipalidad, no se podía hacer. O tendríamos que haber hecho el ridículo de no haberlo demolido, a vista y paciencia de los narcotraficantes e ir de nuevo en otra ocasión. No seamos ingenuos. Es impresentable frente a la opinión pública que con todo el poder del Estado ahí no se hiciera lo que se hizo, demoler el mausoleo en ese mismo acto. En tercer lugar, y esto es lo más preocupante, se nos notifica que de ahora en adelante no se nos entregará fuerza pública si no contamos con una autorización expresa del Ministerio Público. Reiterando el error, no se requiere esa autorización para demoler una casa que viola la Ley General de Urbanismo y Construcción. Porque, repito, la Ley General de Urbanismo y Construcción, quien tiene la autorización es la municipalidad. Y cuando se viola esa ley, es la municipalidad, cualquiera, en cualquier parte de Chile, tiene que pedirla. No es el Ministerio Público. Porque además el Ministerio Público, nosotros hace 82 días nos reunimos con el fiscal nacional Ángel Valencia, cuando en un momento muy parecido a este, hay que recordarlo, demolimos 3 casas
con un documento donde se nos decía que eran casas sometidas a investigación por la ley 20.000. Cuando demolimos la cuarta, en Los Quillayes, que fue tan vistoso, tan violento, en cosa de minutos la Fiscalía cambia de opinión y nos dice que va a sumariar a un fiscal y que va a dictar un protocolo para el futuro. Nosotros nos reunimos con el fiscal, nos explicó que él no había recibido ninguna llamada de nadie, a pesar de este cambio tan evidente en su posición, de la noche a la mañana, y nos añadió que nos entregaría en el término de 48 horas un protocolo para poder abordar este tipo de demoliciones. Han pasado 82 días y el protocolo todavía no llega. Nosotros hemos pedido reunión con el señor fiscal nacional para pedirle ese protocolo y cumplir con todo lo que el mismo fiscal ha señalado con quien tenemos y queremos trabajar. Pero respecto de Carabineros, hay que decir tres cosas claramente. La primera, y que quede muy claro, no ha cambiado un centímetro nuestra apreciación, respeto, admiración a los 60.000 hombres y mujeres que visten uniforme. Por sus mártires, por su historia, sabemos perfectamente que la institución permanente Carabineros no se equivoca. Es la policía del pueblo chileno y no la policía del gobierno de turno, ni del gobierno de Sebastián Piñera y tampoco del gobierno de Gabriel Boric. Son los carabineros y carabineras de todos los chilenos. Probablemente algún oficial superior, muy extraviado en su misión, se ha puesto al servicio del gobierno de turno y ha encontrado una mala excusa, muy mala excusa, porque los pone en ridículo. Los pone en ridículo en términos jurídicos y políticos. Jurídicos, porque ¿cómo es posible que después de 5 demoliciones ahora descubran que supuestamente estaban actuando contra la ley? Esperamos el sumario y la destitución de los funcionarios respectivos entonces. Pero la verdad es que no hubo ninguna infracción a la ley. Aquí la ley siempre se ha cumplido. Porque lo que es verdad, y no seamos ingenuos, y la ciudadanía lo sabe, esto es político. Había que detener lo que ocurría en la Florida. Había que evitar que siguiéramos haciendo las cosas. Ayer fue con el pronunciamiento de la Fiscalía, que después de un grupo de demoliciones cambia de opinión. Y ahora, Carabineros vuelve a cambiar de opinión. Todo el país fue testigo como el presidente Boric expuso, humilló al general director. Primera cuenta pública en la historia que obligan a los comandantes en jefe a pararse y aplaudir, a asentir a las palabras del gobernante de turno. Eso no se había visto nunca. Tal vez solo con Pinochet. En democracia, nunca. ¿Y por qué? Porque las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, no le pertenecen al gobierno de turno, le pertenecen a todos los chilenos. Y Carabineros, más que ninguna de ellas. Por la sangre que han derramado, por el trabajo heroico que hacen todos los días en silencio, son de todos los chilenos y no la policía del gobierno de turno. Lo que ha ocurrido en estas últimas horas, y lamentamos que haya sido así, es un cambio terrible del alto mando policial. Y será función del general Yáñez explicar este error o esta falsedad. Porque no se ha violado ninguna ley, se ha cumplido siempre. No se ha expuesto jamás a ningún policía. Y tercero, la obligación de cualquier funcionario público, carabinero, militar, presidente o alcalde, es combatir el delito en el lugar del hecho, especialmente cuando es un delito flagrante. Permítanme decirles que estamos como estamos, y los ciudadanos víctimas del delito lo saben perfectamente, porque tienen claro que un gobierno como este prefiere la politiquería antes que el combate al delito claro y directo. La agenda del gobierno no es la delincuencia, la agenda del gobierno es controlar todas las acciones para sí e impedir que cualquier otro lo haga. Y la evidencia es clara. Dijeron que las demoliciones de casas narcos eran politiquería, que eran una campaña presidencial, que era finalmente solo efectismo. Miren qué poca cosa era. Han hecho de todo. Han levantado el teléfono siempre para impedir que se haga. Y se equivocan, porque además lo hacen mal, porque es demasiado evidente la huella digital. Esto no es un prefecto, ni siquiera es el general director. Esto es una acción política para evitar que un municipio en particular, que les desagrada especialmente, pueda seguir haciendo algo que sintoniza profundamente con los chilenos. El día de la última demolición, en el punto de prensa yo dije que me alegraba que el gobierno hubiese cambiado de opinión y entendiera que esta es una lucha que nos convoca a todos. Lamentablemente yo estaba equivocado. La envidia, la mala leche y por sobre todo la politiquería con este gobierno es más poderoso que el combate al delincuente. Alcalde, buenos días, estamos aquí para mucho gusto. Si nos puede comentar, alcalde, ¿usted entonces cree que hay un llamado tienen que hablar? Solamente voy a decir una cosa, muy cortito, pero yo creo que aquí hay una ingenuidad de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno y deben estar viéndome y les mando un beso.
Pero, porque mira, antes de que Carter saliera a dar su punto de prensa, ¿qué les dije yo? ¿Qué les dije yo? Operación política. Él va a decir que aquí hay una operación política en su contra. Nada más. Porque yo pienso en forma oscura, igual que todos los políticos. Entonces, la Secretaría de Comunicaciones reacciona muy tarde. Eso es lo que yo creo. Son 5 y meses. queda, de alguna u otra manera, 5 meses. queda como rehén del alcalde. O sea, porque en el fondo lo que está pasando acá es que el alcalde está usando un instrumento que no es para combatir el narcotráfico. Yo entiendo que la ciudadanía está con él, eso es algo obvio. O sea, nadie podría estar diciendo que apoyemos al narco, pero estamos en un Estado de Derecho, hay un protocolo legal y uno debe usar las herramientas como fueron diseñadas por el legislador. Y la Ley de Vivienda y Urbanismo no está hecha para combatir a carteles del narcotráfico. Mira, hay dos cosas, José, y lo repetimos. Yo difiero de la opinión jurídica, yo sé que es medio latoso, pero la desviación del poder es que cuando tú le das un... Porque la discrecionalidad en la toma de decisiones dentro del ente administrativo es una. Pero cuando tú le das un fin distinto al ejercicio de esa potestad reglamentaria, distinto al que te otorga la ley, por ley de urbanismo y construcciones, ¿qué es lo que dice? Toda ampliación o vivienda sin permiso de edificación debe ser demolida. La pregunta que yo me haría desde el punto de vista jurídico, y termino con lo jurídico, bueno, ¿qué dice el decreto alcaldicio de la Florida para demoler? ¿Invoca que sea una casa narco? No lo puede decir porque hay tentación de poder. Pero vamos al punto. Sí. Él dice que hay una operación, o sea, lo dice de manera con mucha, digamos, lírica, pero Sí. simplifiquemos el asunto porque Es que no tiene tenemos dos tiempo. aristas. Una es esa, efectivamente, la parte técnica. ¿Se puede o no se puede? ¿O se requiere la autorización del Ministerio Público para demoler? Que es una parte. La parte técnica se la preguntamos ahí a Alberto. Y lo otro es justamente lo que él está acusando. política, claro. Que dice que hay envidia, mala leche y politiquería. Operación política. Pero desde el punto de vista político, lo que señala el alcalde, efectivamente, el control de Carabineros no lo tiene un municipio. Raúl. Él no puede disponer, usar y usar. Alberto. Raúl, es que es súper simple, hay que distinguir. ¿Él puede demoler bajo la ley de urbanismo y construcciones? Sí, puede. ¿Puede pedir el auxilio de fuerzas públicas para demoler una vivienda que está siendo investigada por el Ministerio Público? No, y esa es la diferencia. O sea, Carter mañana podría llegar con un martillo, con sus funcionarios municipales, exponerlos ante la banda de los Tobar, lo puede llegar a hacer. Pero Carabineros no le va a prestar el auxilio de la fuerza pública. Esa es la diferencia. Ahora son Y bandas perdón, no tiene capacidad. de alto poder de fuego. alto Es poder muy de fuego, difícil. es muy riesgo. Y respecto a si estos políticos, claros, políticos desde el primer momento, si esto es claro Pero que ¿cómo no... el gobierno permite que pasen 5 Pero meses pero entonces? por lo Pues se mismo, para el tiro. Pero pues. ¿hace cuánto hemos dicho en este programa que lo que debió haber hecho Interior es invitar a Carter en la primera casa a la primera moneda casa, y ponerse de pues. acuerdo y hacer un plan de Porque demolición? parece reactivo, ¿no? Diputada? Ahora, mira, yo soy diputada de la zona, así que también el tema me afecta muchísimo, porque la idea es que no se parezca como una crítica. Uno está contra el narcotráfico, ¿no? Y lo hemos conversado 500 veces aquí. Él parte diciendo se le niega a la fuerza pública. Rodolfo Carter es abogado, sabe perfectamente cómo se hacen las cosas. Es un hombre tremendamente inteligente y nadie está negando que al final llegue a demoler lo que tenga que demoler. Pero efectivamente no es que se le esté negando, se le está pidiendo que use los conductos regulares. Yo lo trato de llevar como a simple para que la gente entienda, ¿no? Que si las cosas se hacen bien, regularmente, y hay sentencia, puede demoler lo que quiera, como quiera, y con la fuerza pública incluso tiene la autoridad para pedirlo. Lo que pasa es que eso es lo que se le está pidiendo. Hagámoslo, pero hagámoslo en regla. Esto no es que se esté negando a la actividad que él ha hecho allá, a la demolición de... Porque además tengo que hacer un reconocimiento que creo que amerita, que el diputado Carter fue incluso el que puso un proyecto de ley justamente para que se demolieran estos monumentos y estos mausoleos que se hacen. Pero la cosa tiene que ser siempre en regla, porque Pero en porque regla si no, desde el primer mes. desde el primer mes, y ahí es el problema Ahí está el del problema. Ejecutivo, El gobierno es del el Ejecutivo que responsable tenía de que haber haberle abierto la reaccionado y cancha. Carabineros está reaccionando El tarde gobi- también. En el fondo el gobierno lo que dijo el presidente en su cuenta pública es vamos a demolerlo, pero lo vamos a hacer nosotros. Yo creo que aquí hay Y además también, una anticipación por sí o no, parte de- sí o no, porque el municipio por decreto lo puede hacer, no tiene en eso, No, pero está tiene que bien, ser pero a ver. ellos mismos. Lo que yo digo es, para que quede claro el punto, en la primera casa, cuando aparece en televisión y cadena y todos los programas y tal, y da para entrevistas y... Perdón, y estornudar. Ya. Achú. No, ya no. Ahí Interior Ahí era llama al momento. alcalde a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que usted entró en este terreno que es propio de nuestro ministerio, de nuestro magisterio? Nosotros, Carabineros, es
reporta a Interior. ¿Qué es lo que usted quiere hacer acá? Al tiro. Exacto. Pero no está bien, dejar no está pasar bien. 5 meses. Lo que pasa Porque tú, cortito, termino. Al dejar pasar 5 meses, lo que haces es validarlo de manera implícita. Entonces ahora él se siente con todo el derecho de decir que aquí hay una operación política en su contra, que puede que no sea así, no lo sé, no tengo idea. Pero yo creo que lamentablemente se midió desde otro prisma, José Antonio, porque efectivamente esto tiene mucha adhesión ciudadana. Entonces, ese mismo pensamiento que nosotros, incluso creo que en este mismo programa lo conversamos, porque nosotros decíamos, ¿cómo sabe que esta ampliación es narco y la otra no? Tendría que demoler, yo creo que la mitad de la Florida, la mitad de Puente Alto, todo Santiago se tendría que demoler. Pero hoy día las redes y eso de medir cómo lo va a tomar la ciudadanía, muchas veces nos lleva a tomar decisiones tardías como la que se está tomando ahora. Tú que eres ahí de la zona, representas a este distrito. ¿Es por la cantidad de recursos? ¿Porque se saca gente a personal, los efectivos policiales de Puente Alto para llevarlo a la Florida? ¿Por qué crees tú que hay especial énfasis en esto? No, énfasis porque este es un tema, a ver, hoy día el tema de la seguridad y el tema del narcotráfico es probablemente... Tiene que ver también con que se saca personal que a lo mejor es que eso fue ahora, eso sí, es que eso sí. Puntualmente en la última. Claro, eso causó mucha molestia. Sí, y eso causó molestia porque efectivamente, ¿qué pasa con los operativos en Puente Alto, con las urgencias que van sucediendo en el día? Cuando dice nuestros carabineros, que son pocos de partida, el per cápita es muy poco, están en la comuna del lado haciendo una cosa que en el fondo en Puente Alto también hay mucha gente que quiere que se haga, pero en este caso hay alcaldes que han sido más prudentes y están esperando al final que existe una sentencia para hacer exactamente lo mismo. Ese día, Alberto, tú dijiste, Esto va a traer Esto va a pasar. Esto va a pasar. Pero ¿sabes lo que pasa, Karina Alberto? Que para no salirse del foco solo sobre el punto. Este es un tema político desde el principio. Y hay una forma de actuar. Atacar y victimizarse. Atacar y victimizarse. ¿De parte de quién? Del alcalde. Una autoridad tiene que actuar siempre dentro del marco de la norma. Y efectivamente coincido que esto debió haber sido observado por la Contraloría General de la República en su oportunidad, por el propio Ministerio del Interior. Por eso mismo han pasado 5 meses. Estoy de acuerdo contigo, pero en buena hora, como decimos con Alberto, que esto se encauzó, porque el control de las policías con la problemática que tenemos en los distintos barrios hay un tema de relato social. Estoy de acuerdo contigo, porque en el fondo es político. la gente quiere que se haga algo. En esa materia. Hay una sensibilidad ciudadana muy a flor de digamos, desarrollada hoy día, de que uno quiere ver acciones, aunque no sean quizás las acciones que van a ir a la génesis del problema, pero uno quiere ver acciones. Estamos, bueno, el terreno fértil para el electoralismo siempre está, esto es política y los políticos quieren ganar elecciones, pero más allá de eso, yo me pongo de parte de los ciudadanos y los ciudadanos ven esto, algunos apoyarán al alcalde, me imagino, todos estamos porque se acabe esta red criminal que se llama narcotráfico. Entonces, el gobierno en eso es poco, ¿cómo decirlo? Por eso yo acuso inocencia, no quiero ni envidia ni todas esas cosas que dice el alcalde, pero hay algo de lentitud, hay algo como de o inocencia o ingenuidad, al decir, bueno, ya van a pasar 5 meses, al alcalde se le va a olvidar. No, pues. O sea, si yo no lo hago, o sea, si yo veo que se están metiendo en mi terreno, que están pasando a llevar el Estado de Derecho, como usted dice, o que se está utilizando y se genera cierto revuelo y hay adhesión ciudadana y tal, me hago cargo, no hago como que no pasara nada. Si yo recuerdo que la primera vez que se llevó adelante una narcodemolición, Interior no dijo nada ese día, nada. En varios días. En varios días, hasta que Monsalve habló luego de varios días. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? ¿Que el alcalde de Colchane va a cerrar la frontera? Y no vamos a decir nada, o sea, que los alcaldes van a empezar a tomar decisiones que tienen que ver netamente con el poder central. Pero yo vuelvo al punto que tal vez midieron mucho cuál iba a ser la repercusión, incluso en las encuestas, porque lamentablemente hoy día se mide mucho en eso. El alcalde Carter tuvo una adhesión ciudadana importante, dijeron, valiente, se atreve, incluso está pasando sobre la Entonces autoridad. yo lo llamo, lo invito a la moneda y hago una alianza con él. Hago una alianza en vez de... Y lleguemos a un punto medio. Porque ahora lo que podría pasar es que el alcalde vuelva a insistir sobre esto y eventualmente, como son bandas tan organizadas con un altísimo poder de fuego, ¿qué pasa si ahí se registra algún tipo de decir, oye, mira, Carabineros no le prestó colaboración? Y hubo un herido. Que probablemente es lo que... Pero es que ahí yo creo que pasar. Esta semana murió Silvio Berlusconi, ¿cierto? Sí. Quien inventó la política como show. Y en este país, lamentablemente, y lo siento que hay 2 diputados, y cada uno verá cómo hace su ejercicio profesional, la política se ha transformado en un show. Y la política que no se puede transformar en un show es la política contra el crimen organizado.
Y esto ha sido un show. Pero a ver, ahí puede ser un show popular o no. Pero es un show. Pero es un show. Sí, pero a diferencia del show, donde uno está sentado para ver un espectáculo y ha pagado una entrada para entretenerse, aquí los espectadores son personas, son víctimas que sufren esto todos los días. Pero entonces, lo que te quiero decir es, una ¿cómo necesidad. tú equilibras, y te hago la pregunta, la dejo puesta aquí, respetar el Estado de Derecho, adherirse a los protocolos, hacer acciones que van más al mediano y largo plazo, con esa necesidad tan legítima que tienen los ciudadanos de sentirse seguros? Yo estoy de acuerdo, pero hay un diputado que se pone...